Buenas tardes, queridos amigos y hermanos en Jesucristo. Les deseamos a todos un feliz sábado. Antes que comience, más bien, que termine este nuevo santo sábado, queremos compartirles un poco de una reflexión bíblica. Estoy junto a mi hijo Ari, con quien vamos a comenzar a interactuar en estos temas para que en el fondo yo también pueda cumplir con uno de los propósitos que Dios también ha diseñado para el Padre, es instruir a nuestros hijos. Instruye, dice, al niño en su carrera, y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Además, es responsabilidad de cada padre transmitir los mandamientos de Dios, la ley de Dios, los propósitos de Dios para la vida del hombre, para que así algún día, cuando ellas sean hombres, también cumplan con su propósito dentro de su familia, y así se va propagando el conocimiento de Dios dentro de la familia, lo que se traduce en definitiva en bendición para el hogar. Hoy día queremos hablar de la psicología. Desde temprano hemos estado investigando, estudiando un poco el tema de la psicología y contrastándolo un poco con el conocimiento de la Escritura. La verdad es que de psicología no sabemos mucho. Lo que sí sabemos es que la mente humana es incomprensible para el hombre mismo. Pero quien sí conoce la mente humana es su creador. Y por eso es que queremos traerlos al conocimiento de la Escritura para enfrentar esta, yo le voy a llamar pseudociencia. Psicología viene del vocablo griego compuesto psique, que significa alma, mente, aliento, vida, viento frío, soplo helado, y de la palabra también logía, describe al habla, el discurso, es un tratado, una doctrina. Por tanto, la psicología significa literalmente estudio del alma y denota al estudio de la mente. Y aquí empezamos a entrar en conflicto enseguida. ¿Por qué creemos que la psicología es una pseudociencia? Porque miren lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 11:33. Dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Y nosotros, aunque no lo comprendamos, somos una réplica a escala, por supuesto, en menor nivel, tanto de capacidades como en forma, contexto. Somos una réplica de nuestro Creador. Dice que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de nuestro Dios. Por tanto, si Pablo se hace la pregunta, ¿quién conoce o quién conoció la mente de nuestro Dios? ¿Cómo podemos pretender que nosotros vamos a comprender la mente del hombre si no somos sus creadores? En una analogía o un ejemplo burdo, comentaba antes con mi hijo, es como si nosotros, diseñadores, creadores de un reloj a cuerda, se lo entregamos a un ser inferior, un animal cualquiera, elíjanlo ustedes, un perro por ejemplo, y pretendemos que el perro aprenda a usar el reloj y más aún aprenda a descifrar el sistema intrincado y complejo de un reloj a cuerda. ¿Creen ustedes que algún día logrará ese animal descifrar el funcionamiento? Eso es una analogía de lo que hace la psicología con la mente del hombre. Es difícil que quien no es el creador pueda comprender la mente del hombre y, por lo tanto, diagnosticar o tratar los problemas que radican en ella. Primera de Corintios, capítulo 2, 6, Pablo insiste: nosotros hablamos sabiduría entre perfectos, y sabiduría no de este mundo, ni de los príncipes de este mundo que se desvanece.
hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría encubierta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este mundo conoció. Ese es el nivel de la sabiduría de Dios entregada a los hombres a través de la palabra inspirada por el Espíritu Santo, para que el hombre pueda comprender lo que necesita para conectarse con Dios, para retomar este camino también diseñado por Dios desde la fundación del mundo, una relación íntima con Él, y para alcanzar definitivamente la salvación para su alma. Entonces, en definitiva, el nivel de la sabiduría de Dios está a otro nivel, está reservada para los perfectos. Y cuando habla de perfectos el apóstol Pablo se está refiriendo a los santos, a aquellos que obedecen a la Escritura, a aquellos que tienen esa relación precisamente íntima con Dios, y que está vedada para los sabios de este mundo, está vedada para los príncipes de este mundo. Y continúa más adelante en el mismo capítulo 2 de Primera de Corintios, versículo 14, el hombre natural, dice, o sea, nosotros humanos finitos, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, que son creación de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Pero el que es espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado por nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor para que le instruyese? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, Ari. Así es, tenemos la mente de Jesucristo. Entonces, he ahí en realidad la problemática del hombre, de la humanidad, de la mente humana. Nosotros, seguidores de Jesucristo, estamos esforzándonos por alcanzar ese nivel, la mente de Jesucristo. Es una mente insondable para la humanidad. Entonces, el divorcio de la humanidad con Dios provoca que el hombre tenga una mente corrupta, corrompida, y por lo tanto inexplicable, insondable también para la ciencia humana, por lo tanto para la pseudociencia de la psicología, difícilmente va a poder comprenderla. Y vamos a ver ejemplos de cómo Dios es el único que conoce la mente humana, que trabaja con la mente humana y que sabe lo que necesita, en definitiva, la mente humana para resolver todos esos vericuetos que la mente humana no alcanza a comprender de sus semejantes. Ninguna ciencia la alcanza a comprender. Vamos a ver, ¿cierto, Ari? 3 ejemplos. ¿Cuál es el primer ejemplo que vamos a ver? El de Moisés, que está en Números, capítulo 11, versículo 10 al 17. Amén. En Moisés, el primer ejemplo entonces, que se encuentra en Números 11, versículos 10 al 17. ¿Cuál era el problema de Moisés? Que el pueblo tenía continuos reclamos hacia Dios y hacia él. Correcto. Continuamente debía lidiar Moisés con los reclamos que recibía desde el pueblo, tanto para él como en contra de Dios. Ese era el gran problema. ¿Qué producía ese problema, esas continuas quejas en Moisés? ¿Qué produjo finalmente? Que él quería que Dios lo mate. ¿Y la enfermedad? La depresión. Depresión. Llegó a un nivel tal de depresión que decidió pedirle a Dios que le matase. Entonces, nosotros hoy día, teniendo el conocimiento de la Escritura, pensamos, pucha, Dios hizo tantos milagros con Israel, con Moisés al frente de la nación creciente, naciente, y Moisés reacciona de esta forma. Podríamos pensar, en realidad Moisés, después de ver tantos milagros, el poderío de haber hablado con Dios cara a cara, tal vez merecía un correctivo, una reprensión. Tal vez merecía ser destituido de su posición de liderazgo. Todas esas alternativas podrían pasar por nuestra mente humana y finita. Pero, ¿qué es lo que hace Dios para solucionar el problema mental de Moisés? Manda a llamar a 70 varones ancianos del pueblo y
les puso espíritu de Moisés en ellos. Lejos de las alternativas que el hombre hubiera podido diseñar, pensar para corregir el problema de Moisés, Dios hace entonces un reconocimiento a la labor de Moisés, al llamar a 70 ancianos del pueblo, reconocidos de los principales, dice la Escritura, y miren lo que hace, para ponerles de tu espíritu, del espíritu que había en Moisés, para que le ayudasen a llevar la carga que él estaba sosteniendo solo con la ayuda de Dios. ¿Se fijan? Entonces, allí está Dios lidiando con la mente humana, con la debilidad de la mente humana. Primer ejemplo. Segundo ejemplo. ¿Qué ejemplo vamos a ver, Ari? El de Elías, que se encuentra en Primera Reyes, capítulo 19, y versículo del 4 al 18. Perfecto. Elías, un gran profeta. ¿Mm? ¿Y cuál es el problema que tiene Elías? Que tenía miedo, se sentía desprotegido y sentía que estaba solo. Correcto, así es. Y podríamos pensar nosotros, viene Elías justamente la antesala a esta situación psicológica, mental, es el prodigio, el milagro, ¿cierto? Cuando cae cielo del fuego y mata a los profetas de Baal. Por lo tanto, después de una muestra tan grande del poder de Dios, Elías cae en este vacío, en estas tinieblas mentales, y sufriendo, ¿cierto?, de persecución, él cae también en depresión al punto de desearse la muerte, ¿cierto? ¿Y qué sucede? ¿Cuál es el correctivo de Dios para Elías? Que después de que vino la tormenta y el terremoto y el fuego, dice que vino una voz suave y delicada, lo que le brindó una paz y lo reconfortó. Amén. Primera de Reyes 19, versículo 4 al 18, describen toda esta situación. Efectivamente, como dice mi hijo Ari, Elías, huyendo, desprotegido, sufriendo en soledad y deseando la muerte en un estado depresivo evidente también, Dios le provee de la tranquilidad, de la paz, del consuelo y de la seguridad, y además le diseña un plan de salida para la situación mental en la que se encontraba. ¿Se fijan? Nosotros siempre podemos tomar planes, diseños, ideas, nuestras propias conclusiones, pero en definitiva Dios se le manifestó a él ¿cómo? Se le manifestó primero en un gran tornado, pero allí no estaba Dios, dice la Escritura. Luego un gran terremoto, y allí no estaba Dios, ¿es cierto? Luego en fuego, pero allí tampoco estaba Dios. Y nosotros sabemos que la presencia de Dios es poderosa, ¿cierto? Cuando se manifestó en el Sinaí allí, entregándole la ley al pueblo de Israel, estruendo, sonido en exceso de bocina, temblor, terremoto, fuego, humareda. Espantoso era estar delante de la presencia de Jehová, Dios de los ejércitos, el Dios de Israel. Pero en esta necesidad mental, en esta debilidad, en esta situación de depresión evidente del profeta Elías, Dios se manifiesta de una manera muy distinta. Pasó el huracán, pasó el terremoto, pasó el fuego, y después de todo eso, dice que oyó una voz dulce y delicada. Una voz que le infundió paz, tranquilidad y la seguridad que el varón de Dios necesitaba. Y además le revela otro secreto. Le dice 7.000 más que no han doblado su rodilla a Baal, a otros dioses, todavía existen. Él pensaba que estaba solo.
Él creía que era el último que quedaba, pero Dios sabía lo que necesitaba Elías mentalmente para ser reconfortado. Segundo ejemplo, ya vimos a Moisés en depresión, vimos a Elías en depresión, y ahora vamos a ver un tercer ejemplo en el que ahora, ¿a quién encontramos, hijo? A Jesús y a Pedro. A Jesús y a Pedro. En Juan 21, capítulo 21, versículos 15 al 19. ¿Qué es lo que sucede con Jesús y Pedro? Jesús le pregunta a Pedro cuánto le ama y se lo pregunta 3 veces. Se lo pregunta 3 veces. ¿Y qué es lo que sucede finalmente? Voy a explicar un poco el contexto antes que nos diga Ari qué es lo que sucede finalmente. Jesucristo está resucitado y se le aparece a sus discípulos, entre ellos Pedro. Están desayunando. Tiene algo que comunicarle, tiene que algo que hablar con Pedro, tiene que saber algo de él y también tiene que informarle algo. Y podríamos decir que es un trámite que tiene que hacer nuestro Señor Jesucristo previo a la ascensión al trono al lado de su Padre. Pero distinto a lo que la mente humana podría imaginar, Jesucristo se toma todo el tiempo del mundo para esta situación. Desayunan tranquilamente, espera el momento preciso y cuando terminan de desayunar se dirige a Pedro y le dice: Simón, hijo de Jonás. Le habla en forma personalizada, es decir, le hace un reconocimiento, una caricia a Pedro en forma personalizada: Simón, hijo de Jonás, para llamar su atención. ¿Se fijan cómo Jesucristo, cómo Dios conoce la mente del hombre? Y le pregunta: ¿me amas más que estos? ¿Más que sus compañeros? Y Pedro le responde: sí, Señor, tú sabes que te amo. Un saludo, Víctor, que estás viendo. Yo sé que no te gustan mucho estos temas. La última vez me pediste que te saludara, así que ahora te saludo. Víctor es un amigo muy querido de Sevilla, España. Le tengo mucho cariño, mucho aprecio junto a toda su familia. Así que, Víctor, un saludo desde el otro lado del charco, como dicen ustedes, desde Chile para España. También la señora Elizabeth, Antonia le digo yo, que nos está viendo aparentemente. Que Dios le bendiga. Continuamos entonces. Jesucristo le pregunta una vez: ¿cuánto me amas? Señor, te amo. Luego le contesta Jesucristo: apacienta mis ovejas, mis corderos, dice. Y le vuelve a preguntar por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le responde: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesucristo le vuelve a decir: apacienta mis ovejas. Y por tercera vez le vuelve a decir Jesucristo, a preguntar a Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y esto tiene que ver con la mente humana. Jesucristo está llamando la atención la primera vez de Pedro y le hace la pregunta directa, trayéndolo a un terreno distinto a la situación en la que estaban anteriormente o previo a la pregunta. Estaban desayunando en armonía, tranquilos. De pronto lo invita a una conversación distinta. La segunda vez que le pregunta, Pedro debe haberse preguntado: bueno, acabo de decirle que le amo. ¿De qué se trata esta conversación? O sea, llamó completamente la atención de Pedro la segunda oportunidad. Y tercera vez, Pedro se entristece, porque entiende él que Jesucristo todavía no está absolutamente convencido de la respuesta. Eso es lo que él cree en su mente humana, pero la verdad es muy distinta. Dios conoce el corazón y la mente del hombre, y lo que está haciendo Jesucristo es entregarle en definitiva un conocimiento distinto y superior a lo que él todavía tenía. Ahora Jesucristo se va a retirar del escenario y le va a revelar cuál es su misión: apacienta mis ovejas y sígueme. Y es en ese minuto cuando también le revela la forma en la que debía morir
por amor a Jesucristo. Entonces, en una conversación donde repite la misma pregunta 3 veces, el psicólogo Jesucristo, el único conocedor, nuestro Dios, de la mente humana, le revela el proyecto de vida de ahí en adelante al apóstol Pedro. 3 ejemplos vimos entonces en los que queda demostrado a través de la Escritura que definitivamente el único que conoce la mente humana y que entiende lo que el hombre necesita es nuestro Dios. Vamos a seguir Efesios 4, 17. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Les decía al principio, el problema de la humanidad es que no tiene la mente de Cristo, que es el llamado de los cristianos a tener la mente de Cristo. Tienen una mente corrompida, vana, que busca cosas banales. Y por lo tanto dice Efesios 4:17 el apóstol Pablo, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Todos estos elementos son los que no permiten al hombre conectar con Dios y por lo tanto, queridos, ninguna pseudociencia, entiéndase psicología, va a descifrar los problemas que la mente del hombre tiene. En el mismo capítulo de Efesios capítulo 4, la invitación de Pablo finalmente es a renovarnos en el espíritu de nuestra mente y vestirnos del nuevo hombre que es creado según Dios en justicia y en santidad verdadera. Aquello es lo que el hombre necesita, queridos, para restablecer la relación con Dios y como consecuencia restablecer el orden mental en su vida. Colosenses 3:9. Miren la oración del apóstol Pablo por su iglesia de Colosas. No cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y entendimiento espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Insiste en la necesidad de crecer en el conocimiento de Dios, en la sabiduría de Dios, la que en un principio les dije y les expliqué, está vedada para los príncipes de este mundo, está vedada para los sabios de este planeta. Y encontramos en Romanos 7, versículo 14, un tremendo explicativo del apóstol Pablo respecto de la ley de Dios y lo que es el conocimiento de Dios en definitiva. Sabemos, dice, que la ley es espiritual y por eso es que el hombre no puede entender la mente del hombre. Porque yo soy carnal, dice, vendido bajo pecado, pues lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Hay un conflicto. Nosotros estamos creados de una forma física y espiritual. Y ambos cuerpos, el espiritual y el físico, están en conflicto permanente. Por lo tanto, la carne quiere hacer una cosa, la mente, que le pertenece a su creador, a nuestro Dios, quiere hacer una distinta, es obedecer a la ley de Dios, pero la carne no se lo permite. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. Está hablando de la ley de Dios. De manera que ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. Y está dando con la raíz del problema mental del hombre. No es una enfermedad, no son enfermedades. La homosexualidad, la mentira, no son enfermedades. No hay ciencia que pueda comprobar que aquellas son enfermedades, son pecados. Y la ley de Dios los trata, porque es el conocimiento de Dios lo que necesita el hombre para tratar con esos pecados. De manera que ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí, insiste Pablo. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Pues el querer está en mí, pero el hacer bien no. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Este hago. Y si hago lo que no quiero, ya no soy quien lo hace, sino el pecado que mora en mí.
Hallo pues esta ley, que cuando quiero hacer el bien, el mal está en mí. Es la lucha permanente, porque según el hombre interior, el espiritual, me deleito en la ley de Dios, mas veo otra ley en mis miembros, en la carne, que se revela contra la ley de mi mente. ¿Se fijan? Y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, y reconoce su miseria. El apóstol Pablo dice: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién nos puede librar de los problemas de la mente, del combate continuo y constante entre el espíritu y la carne? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Allí está la respuesta a todos los problemas de la mente humana. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Por eso, queridos, es que la psicología jamás va a poder diagnosticar y dar solución a la mente del hombre, porque la mente del hombre necesita la ley de Dios, necesita el conocimiento de su Creador para poder restablecer el orden. Ari, léenos 2 de Timoteo 3, versículo 14 al 17. Empero, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salud por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Perfecto. Miren el consejo del apóstol Pablo a Timoteo, su discípulo. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Tú te convenciste de algo. ¿De qué te convenciste? Y persiste en ello. Que desde la niñez has sabido de las sagradas escrituras, del conocimiento de Dios, las cuales te pueden hacer sabio, te dan la sabiduría que tú necesitas. ¿Para qué? Para la salvación, para la salud, por la fe que es, por el creer, por la fe, por creer en Jesucristo. E insiste, toda escritura es dada por inspiración divina, le reconoce la autoridad divina a la escritura. Y es útil, ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Allí está lo que el hombre necesita, lo que la mente del hombre necesita. Necesita el conocimiento de Dios, de las Sagradas Escrituras, para restablecer el orden al formato original. Ese reseteo mental que necesita el hombre, ese es el que lo otorga solamente Dios. 1 Timoteo 6:20, Ari, ¿qué dice? Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas de vanas cosas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. 21. La cual, profesando algunos, fueron descaminados acerca de la fe, la gracia sea contigo. Amén. Perfecto. Insiste Pablo a Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas y vanas discusiones y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Les dije yo en un principio que la psicología es una pseudociencia, es una falsa ciencia. Le recomienda que insista, que persista y que predique la sana doctrina el apóstol Pablo a Timoteo. No le dice en ningún momento, mézclala con filosofías, con ideologías, con pseudociencia. Al contrario, aquí le advierte, no la mezcles con la falsa ciencia. Esa es la pseudociencia. Y Pablo, queridos, es autoridad en el tema porque conocía de filosofías y de ideologías. La filosofía del griego significa amor a la sabiduría. Eso es lo que significa filosofía. Y Pablo era la autoridad en el tema de las filosofías, ideologías y falsas ciencias. ¿Por qué? Porque él las conocía cabalmente, las entendía plenamente. Recuerden a Pablo en Atenas, Hechos capítulo 17. Él allí se enfrenta a los padres de la filosofía,
y conociendo esas filosofías hasta utiliza en su predicación en ese minuto allí en Atenas pasajes, líneas de poetas griegos, de filósofos griegos, los utiliza en su predicación para traerles al conocimiento de Dios, pero nunca mezcla su predicación con las ideologías de estos filósofos y poetas. Al contrario, las redarguye, las da vuelta y las deja en evidencia con el conocimiento de la Escritura. Entonces el concepto y el consejo de Pablo a su discípulo Timoteo es que no se mezcle con aquellas cosas. Entonces nosotros como cristianos, ¿por qué nos mezclamos? Mezclamos la sana doctrina, la sabiduría más elevada, aquella que es la única que puede dar la solución a la mente del hombre, con pseudociencias, con conocimientos que no le aportan en definitiva la solución a los problemas mentales del hombre, a la depresión. Miren, la psicología, esto es para que ustedes entiendan que de verdad es una pseudociencia, es una ciencia falsa. Dice la psicología, existen diversas perspectivas psicológicas, cada una con sus propias teorías y metodologías, y en comparativa pueden coincidir, influirse, solaparse o incluso ser contradictorias e incompatibles. ¿Se fijan? Pueden llegar a ser contradictorias e incompatibles las perspectivas psicológicas. Y miren lo que aparece en la definición de la pseudociencia o la falsa ciencia, que es a lo que se refería el apóstol Pablo. Es aquella afirmación, creencia o práctica que es presentada incorrectamente como científica. La psicología se presenta como una ciencia, pero es una falsa ciencia. No puede ser comprobada de forma fiable o carece de estatus científico. A menudo, miren por lo que se caracteriza la falsa ciencia, se caracteriza por el uso de afirmaciones vagas, contradictorias, exageradas o infalsables. ¿Se fijan? Contradictorias. ¿Y qué dije antes? Que la psicología llega a ser contradictoria, que llega a ser contradictoria e incompatible entre sí. Cumple con la característica de pseudociencia, de ciencia falsa. Entonces, sigamos con la escritura. Tito 1:9, retenedor. Esta es la recomendación para aquel que desea el obispado. Retenedor, dice el apóstol Pablo, de la palabra fiel como te ha sido enseñada, la sana doctrina, el conocimiento de Dios, para que también pueda exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradicen. Entonces, ¿nosotros necesitamos psicología o necesitamos el conocimiento de Dios? Porque hay muchos contumaces y habladores de vanidad. Estos son vanidades y son engañadores. Y versículo 15 del mismo capítulo 1 de Tito dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro. El hombre, apartado del conocimiento de Dios, corrupto, incrédulo, jamás va a entender la supremacía y el nivel completamente distanciado, sumamente más elevado de la sabiduría de Dios. Pues aún su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, mas con sus hechos lo niegan, siendo de esta manera rebeldes, abominables y reprobados para toda buena obra. La antítesis de lo que decía Pablo a Timoteo, que la palabra de Dios es la que lo capacita al varón de Dios para toda buena obra. Ahora, cuando nosotros dejamos de lado y acudimos a estas pseudociencias y a estos conocimientos de hombres que están muy alejados del conocimiento de Dios, de la sabiduría de Dios, sucede exactamente lo contrario. Quedamos reprobados para toda buena obra. Y le da el siguiente consejo en el capítulo siguiente a Tito 2:1. Tú habla lo que armoniza con la sana doctrina. Tú habla lo que armoniza con la sana doctrina. Ese es el consejo del apóstol Pablo a Tito. Entonces, ¿qué hace la psicología mezclada con el conocimiento de Dios? ¿Es sana doctrina? ¿Es parte de la sana doctrina? ¿Tiene que ver algo con el conocimiento de Dios?
Queridos, ¿quién conoce la mente del Señor? El hombre no la conoce. Es imposible que descifre la mente. Por lo tanto, no puede entender tampoco la mente del hombre. Segunda de Timoteo 1:13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Allí está lo que nosotros necesitamos: retener la sana doctrina, practicarla, predicarla, concentrarnos en el estudio de la Biblia, de la ley de Dios. Allí está toda la sabiduría. Ya lo demostramos antes con los ejemplos que le dimos: Moisés, Elías y Jesucristo tratando con los temas de la mente del hombre. No necesitamos nosotros pseudociencias como la psicología, como las filosofías distintas, ideologías de hombres. Isaías 40:13. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser instruido? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó conocimiento o le mostró la senda del entendimiento? Nosotros podemos llegar a ese nivel de conocimiento, de sabiduría, el que Dios tiene. Isaías dice que no. Nadie se lo entregó a Dios. Entonces nosotros no tenemos acceso como hombres a ese conocimiento, a ese nivel de conocimiento. Por eso olvídense que el hombre va a poder descifrar la mente del hombre. Daniel 5:10. Daniel 5, versículo 12. 12. ¿Sí? Por cuanto fue hallado en el mayor espíritu, y ciencia y entendimiento, interpretando sueños y declarando preguntas, y deshaciendo dudas, es a saber, en Daniel, al cual el rey puso por nombre Beltsasar. Llámese pues ahora a Daniel, y él mostrará la declaración. Esta es la reina de Babilonia, esposa del rey Belsasar, frente a una situación específica donde se necesitaba sabiduría. Ellos tenían sabios de todos tipos, pero no había nadie quien descifrase el misterio que necesitaba entender el rey. ¿A quién llamaron? A Daniel. Dice: en los días de tu padre se halló en él, en Daniel, luz e inteligencia y sabiduría, como la sabiduría de los dioses. A ese nivel está el conocimiento de Dios. A ese nivel está la dirección del Espíritu Santo de Dios. Al nivel de los dioses. Tan elevado que a ese nivel lo ponen los babilónicos. No comprenden que el nivel es el nivel de Dios. Es tan lejano para ellos que lo más humanamente comprensible para ellos es al nivel de sus dioses. En realidad es mucho más elevado el conocimiento de la palabra de Dios entregado por el Espíritu Santo de Dios. Es al nivel de Dios. ¿Se fijan? Entonces, solamente Daniel estaba capacitado para comprender estos misterios que estaban desarrollándose en el gobierno de Belsasar. Llámenlo a él, dice la compañera del rey. Daniel 2:20. Miren a quién le da el reconocimiento Daniel. Daniel 2:20, Ari, hasta el 22. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglo hasta siglo, porque suya es la sabiduría y la fortaleza, y él es el que muda los tiempos y las oportunidades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos, él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y la luz mora con él. Amén. Daniel le entrega la honra, la gloria y el reconocimiento a quien él sabe que se lo merece. Bendito el nombre de Dios desde la eternidad hasta la eternidad, desde el siglo hasta el siglo, para siempre, porque suya es la sabiduría y el poder. Él cambia los tiempos y las sazones, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. ¿Se fijan? Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y la luz mora con él. Allí está la clave. Dios es quien revela lo que el hombre necesita saber. Dios es quien sabe lo que el hombre desconoce, lo que es tinieblas, lo que es oscuridad, lo que es incomprensible para la mente humana y que ninguna ciencia, pseudociencia, les insisto,
pseudociencias en la psicología va a poder comprender, lo revela el Espíritu de Dios, como lo mostramos en los ejemplos al inicio. Por lo tanto, queridos, lo que la humanidad necesita en definitiva para poder restablecer el orden mental en su vida, para poder ser renovados en la mente y alcanzar este llamamiento santo de alcanzar el nivel de la mente de Jesucristo, es arrepentimiento. El arrepentimiento en hebreo, naham, significa sentir, pesar, estar de duelo, consolarse, liberarse, desembarazarse. Miren, a lo que sea que se refiera ese sentir o ese consuelo, el término hebreo lo que implica, queridos, de arrepentimiento es una actitud mental o sentir en la persona, es una actitud mental. Es decir, es cambiar de mentalidad. ¿Se fijan? Y eso es lo que necesita la humanidad. En el griego, metanoeo, el arrepentimiento significa cambio de mente e implica un cambio de perspectiva respecto al pasado y una evaluación general de muchas cosas hechas previamente. O sea, todo lo que yo hice antes, debo evaluarlo y debo cambiar mi conducta, mi forma de pensar respecto de aquello que antes creía que estaba bien y que era normal. Lo que conlleva a la comprensión de la culpa personal y el reconocimiento de haber hecho algo mal. ¿Se fijan? Entonces, en definitiva, queridos, a lo que queremos llegar con todo este estudio, con toda esta reflexión bíblica, es a que el cristiano, el seguidor de Jesucristo, aquel que se interioriza del conocimiento de Dios, no necesita la psicología. Nosotros todo lo que necesitamos es el conocimiento de Dios para estar enteramente preparados, como dice el apóstol Pablo a Timoteo, para toda buena obra. Necesitamos persistir en la sana doctrina y ahondar en ese conocimiento que es superior y que jamás va a ser alcanzado por la sabiduría humana, porque la sabiduría divina, queridos, les está vedada a los príncipes de este siglo, les está vedada a las mentes humanas que han dejado a Dios fuera de la ecuación. Que Dios les bendiga, que tengan un feliz término de sábado y un lindo inicio de semana. Hasta luego.